Este lunes, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, ubicada en Toluca, Estado de México, se reunió la Asamblea Ordinaria de la Liga MX, quienes tomaron acuerdos para cambiar el rumbo del fútbol mexicano para la próxima temporada. Tras coronarse bicampeón en la Liga de Ascenso MX, se dio la bienvenida al Club Atlético de San Luis como nuevo integrante del máximo circuito, esto tras cumplir con todos los requisitos solicitados. Por otra parte, se hizo oficial la permanencia del Veracruz en la Liga MX, después de consumar su descenso en el presente Clausura 2019, esto tras desembolsar 120 millones de pesos para evitar emigrar al Ascenso MX y pasar las auditorías y el aval de los dueños de los equipos. Es así que la temporada 2019-2020 se jugará con 19 clubes y cada equipo descansará una jornada. Durante la reunión se determinó que el torneo Apertura 2019 comenzará el 19, 20 y 21 de julio y terminará el 15 de diciembre. Sin embargo, si el Club Monterrey es finalista, se moverán las fechas debido a su participación en el Mundial de Clubes y la final se jugará el jueves 26 y domingo 29 de diciembre. Por su parte, para mejorar el calendario y reducir la carga de trabajo para los clubes de la Copa MX, se realizará un solo torneo en el año futbolístico. La fase regular iniciará el 30 y 31 de julio y la fase final comenzará el 21 y 22 de enero del 2020 y la gran final se jugará el 14 o 15 de abril. En cuanto a la Liga Femenil MX, se determinó cambiar el formato de competencia para la temporada 2019-2020. Se jugará con 19 clubes, desaparecerán los grupos y la clasificación será por tabla general. La fase final será idéntica a la Liga MX, es decir, clasifican los 8 primeros clubes. Y cuartos de final, semifinales, así como la final, se jugarán a visita recíproca. Viana Izárate, 21 Noticias.